Imagina la oscuridad total, no la oscuridad de tu habitación con las persianas cerradas, ni la penumbra cómoda de una sala de cine, la oscuridad absoluta de una noche africana de hace 2 millones de años, donde el único calor disponible es el que emana de los cuerpos apretados de tu grupo, y el único sonido reconocible es el jadeo de algo enorme moviéndose entre los arbustos. No hay fuego, no hay refugio construido, no hay herramienta que puedas llamar sofisticada. Y sin embargo aquí estás, y dispuesto a comer lo que ningún manual de supervivencia moderno se atrevería a recomendar. Durante décadas, la ciencia y la cultura popular nos vendieron la misma imagen: el homínido primitivo como una criatura caótica, reactiva, apenas un paso por encima de los animales que cazaba, un ser que arrancaba carne a mordiscos de cualquier cadáver que encontraba, sin método, sin criterio, sin inteligencia reconocible. Esa imagen es cómoda y está profundamente equivocada, porque lo que el registro fósil ha comenzado a revelar en los últimos 30 años, en yacimientos que van desde las gargantas de Olduvai en Tanzania hasta las laderas de Dikika en Etiopía, es algo que desafía cada suposición que teníamos sobre quiénes éramos antes de dominar el fuego. Piensa en lo que implica sobrevivir comiendo carne sin ninguna forma de cocción, en un entorno donde cada otro depredador compite por el mismo recurso, donde las bacterias proliferan bajo un sol que supera los 40 grados y donde un error de cálculo no significa una indigestión, sino la muerte. No estamos hablando de una hazaña accidental. Estamos hablando de un sistema, un conjunto de estrategias físicas, cognitivas y sociales tan elaboradas que permitieron a criaturas sin garras, sin colmillos prominentes y sin velocidad excepcional convertirse en los consumidores de proteína animal más exitosos de la sabana. El fuego llegaría después, y para entonces ya habían perfeccionado algo extraordinario. Los huesos cuentan historias que las palabras nunca podrían. Un fémur de cebra con marcas de sílex de hace 2,5 millones de años, encontrado en Dikika y estudiado con microscopía electrónica, no muestra el patrón aleatorio de un animal oportunista. Muestra que quien sostuvo esa herramienta sabía exactamente qué parte del hueso contenía el tuétano más rico, qué ángulo maximizaba el acceso a la médula y cómo extraer el máximo valor nutricional de cada grama de tejido disponible. Eso no es instinto, eso es conocimiento acumulado y transmitido. Eso es, en su forma más primitiva y más pura, cultura. Lo que estás a punto de descubrir no es la historia de unos seres desesperados sobreviviendo a duras penas en un mundo que los superaba. Es la historia de una inteligencia emergente que encontró en la restricción su mayor catalizador. El sol lleva horas castigando la llanura y el aire huele a polvo seco, a hierba quemada y a algo más, algo orgánico y denso que flota desde el norte. Un grupo de homínidos se detiene en la cresta de una colina baja. No son Homo sapiens. Sus frentes son más bajas, sus mandíbulas más prominentes, sus cráneos más pequeños. Pero sus ojos escanean el horizonte con una precisión que no tiene nada de primitiva. Están evaluando, calculando, y tienen hambre, un hambre que no se apaga con raíces ni con bayas, un hambre que solo resuelve la proteína animal. Lo que harán en los próximos minutos definirá si su linaje sobrevive o desaparece sin dejar rastro. Este es el mundo de hace 2 millones de años, en la región que hoy llamamos el este de África. No existe ningún fuego controlado por manos humanas en ningún punto del planeta.
El fuego existe, por supuesto, en los relámpagos que incendian la sabana durante la temporada seca, en los volcanes que escupen lava hacia el cielo nocturno, pero ningún homínido lo porta, ninguno lo mantiene vivo, ninguno sabe todavía que puede convertirlo en herramienta. Eso llegará, según la evidencia arqueológica más sólida disponible, hace aproximadamente 1 millón de años, en el mejor de los casos, y posiblemente tan tarde como hace 400.000 años, si hablamos de uso sistemático y controlado. Entre ese mundo sin llama y el primer fuego doméstico hay un abismo de tiempo que la mayoría de nosotros no sabemos cómo llenar. La pregunta que nadie hace con suficiente seriedad es la siguiente: ¿qué comían exactamente durante todo ese tiempo y cómo sobrevivían comiéndolo? La respuesta popular, la que Hollywood ha repetido en decenas de producciones y que los libros de texto escolares han simplificado hasta el absurdo, es que nuestros ancestros comían lo que encontraban, sin método, sin preferencia, sin técnica. Carne cruda cuando podían obtenerla, plantas cuando no había más remedio, carroña cuando la suerte lo permitía. Esa imagen nos pinta como seres de reacción pura, criaturas del impulso y la desesperación. Pero esa narrativa tiene un problema fundamental. No concuerda con lo que los fósiles, los yacimientos arqueológicos y la biología comparada nos están diciendo cada vez con más claridad. Los homínidos que habitaron la sabana africana durante el Plioceno tardío y el Pleistoceno temprano no eran víctimas del azar. Eran especialistas en un mundo que nosotros ya no sabríamos habitar. Para entender lo que significa vivir sin fuego en ese entorno, hay que desmantelar primero una comodidad moderna que damos tan por sentada que ni siquiera la percibimos como tecnología. La cocción no es solo un método culinario, es una forma de predigestión externa, un proceso que rompe las proteínas, destruye patógenos, ablanda tejidos fibrosos y libera calorías que de otro modo permanecerían biológicamente inaccesibles. Cuando cocinamos un trozo de carne, estamos haciendo fuera del cuerpo parte del trabajo que el sistema digestivo tendría que hacer dentro. Eliminamos esa tecnología y el cuerpo necesita compensar, necesita ser diferente, necesita estar preparado de maneras que el nuestro ya no lo está. Los estudios comparativos de acidez gástrica entre especies publicados en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society revelan que los humanos modernos tienen niveles de acidez estomacal comparables a los de carroñeros obligados como los buitres, una herencia evolutiva de tiempos en que consumir carne en distintos estados de descomposición era una realidad cotidiana y no una excepción. El paisaje en que todo esto ocurría no era el páramo inhóspito que imaginamos. La sabana africana de hace 2 millones de años era un ecosistema de abundancia feroz, un lugar donde la biomasa animal era extraordinaria y donde la competencia por esa biomasa era igualmente extraordinaria. Leones, hienas, leopardos, cocodrilos de proporciones que hoy nos parecerían imposibles, y docenas de especies de ungulados en manadas que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. En ese contexto, un homínido bípedo sin garras retráctiles, sin velocidad sostenida, sin veneno y sin colmillos, capaces de matar a un animal grande, parecía, sobre el papel, completamente fuera de lugar en la cadena alimentaria de los carnívoros. Y sin embargo, los yacimientos de Olduvai Gorge, en Tanzania, excavados sistemáticamente desde la década de 1959 por Lewis y Mary Leakey, muestran evidencia incontestable de que esos mismos homínidos tenían acceso regular a huesos de animales grandes
incluyendo hipopótamos y jirafas, animales que ningún carroñero oportunista habría podido procesar sin herramientas. Las marcas de corte en esos huesos son el testimonio más antiguo de una dieta cárnica deliberada que poseemos. No son marcas de dientes. Son incisiones limpias, anguladas de manera específica, producidas por lascas de sílex, con un filo que puede superar en agudeza al de muchos bisturís modernos. Los investigadores que estudiaron estos materiales usando microscopía de barrido encontraron patrones repetitivos que indican no solo el uso de herramientas, sino el conocimiento preciso de la anatomía del animal. Las marcas aparecen concentradas en los puntos de inserción muscular, en las articulaciones y en las superficies óseas que recubren la médula. Esto no es carroñeo caótico, es despiece sistemático, ejecutado con una comprensión funcional del cuerpo animal que solo se adquiere a través de práctica acumulada y transmisión de conocimiento entre individuos. Pero queda una pregunta que el registro lítico no puede responder por sí solo, y es precisamente la que más incomoda. Obtener la carne es solo la mitad del problema. Comerla cruda, sin contaminarla, sin enfermarse de manera fatal, sin perder más energía en el proceso digestivo de la que se obtiene como resultado, eso requiere algo más que una herramienta afilada. Requiere un cuerpo diferente al nuestro, o al menos un cuerpo que todavía no ha sido reconfigurado por cientos de miles de años de cocción sistemática. Y requiere, sorprendentemente, una serie de técnicas que no dejan huella directa en el suelo de ningún yacimiento, pero que la arqueología experimental y la biología comparada están comenzando a reconstruir con una precisión que habría parecido imposible hace apenas 30 años. El mundo antes de la llama no era un mundo de ignorancia, era un mundo de soluciones distintas, soluciones que nuestro cerebro cocinado y nuestro estómago domesticado ya casi no reconocen como propias. Existe una imagen que todos llevamos grabada en algún lugar de la memoria visual. Un ser encorvado, cubierto de pelo, con una maza en la mano y una expresión entre confundida y amenazante. Gruñe más de lo que habla. Actúa por impulso. Come lo que encuentra, como lo encuentra, sin detenerse a pensar demasiado en el proceso. Hollywood la ha reproducido con entusiasmo durante más de un siglo, desde las primeras películas mudas hasta las producciones de animación más recientes. Los museos de ciencias naturales del siglo XX la convirtieron en diorama, en ilustración de libro escolar, en el punto de partida obligatorio de cualquier narrativa sobre los orígenes humanos. Es una imagen cómoda porque nos separa de manera tajante de esos ancestros, nos coloca en una posición de superioridad civilizatoria que resulta tranquilizadora, y es, en sus aspectos más fundamentales, una construcción cultural con escaso respaldo en la evidencia real. El problema con el mito del cavernícola salvaje no es solo que sea inexacto en los detalles, es que distorsiona la pregunta central de manera tan profunda que nos impide formularla correctamente. Si asumimos que nuestros ancestros comían carne cruda de forma caótica y oportunista, la pregunta se convierte en una no pregunta. Simplemente lo hacían porque no tenían otra opción y no eran suficientemente inteligentes para buscarla. Pero si miramos la evidencia sin esa presuposición, la pregunta cambia por completo. Se convierte en esto: ¿qué nivel de sofisticación cognitiva, social y técnica requería sobrevivir como consumidor de carne en un mundo sin fuego? ¿Y qué nos dice eso sobre la inteligencia de esos homínidos?
La respuesta que emerge de los yacimientos arqueológicos más importantes de África Oriental no es cómoda, es desconcertante en el mejor sentido posible. Comencemos con Dikika, Etiopía. En el año 2010, un equipo de investigadores liderado por Shannon McFerron publicó en la revista un hallazgo que desató una controversia inmediata en la comunidad paleoantropológica. Habían encontrado 2 fragmentos de hueso de animales grandes, uno correspondiente a un bóvido y otro posiblemente a un équido, con marcas de corte que la microscopía de alta resolución identificó sin ambigüedad como producidas por herramientas líticas. Hasta ahí, nada inusual. Lo que convirtió ese hallazgo en una bomba científica fue la fecha: 3.200.000 años antes del presente. En ese momento, la especie que habitaba esa región era Australopithecus afarensis, el mismo género al que pertenece la famosa Lucy. Un homínido con un cerebro notablemente más pequeño que el nuestro, que durante décadas habíamos clasificado como fundamentalmente herbívoro, estaba usando herramientas de piedra para procesar carne animal, con una anterioridad que nadie había contemplado seriamente. La reacción inicial de parte de la comunidad científica fue de escepticismo, y ese escepticismo era metodológicamente sano. Algunos investigadores argumentaron que las marcas podrían ser pisoteo, el efecto de que otros animales o incluso los propios homínidos caminaran repetidamente sobre los huesos, produciendo incisiones superficialmente similares a las de herramientas. Pero los análisis comparativos posteriores, que confrontaron las marcas de Dikika con colecciones experimentales de huesos sometidos a pisoteo controlado, mostraron diferencias morfológicas claras en el ángulo de penetración, la sección transversal de la marca y el patrón de distribución sobre la superficie ósea. Las marcas de Dikika eran intencionales y su localización anatómica, concentrada en zonas de alta densidad muscular, sugería no solo uso de herramientas, sino conocimiento funcional de la anatomía del animal procesado. Pero Dikika es solo el inicio del derrumbe del mito. El yacimiento de Bouri, también en Etiopía, y datado en hace 2.500.000 años, proporcionó evidencia de homínidos del género Australopithecus garhi, procesando huesos de hipopótamo y caballo con herramientas de piedra, extrayendo médula de manera sistemática. El yacimiento de Kanshera South, en Kenia, estudiado exhaustivamente por el equipo de Thomas Plummer a partir de los años 90, documentó un patrón de ocupación recurrente, donde homínidos del género Homo habilis no solo procesaban animales medianos y grandes, sino que transportaban herramientas y huesos seleccionados a lo largo de distancias considerables, lo que implica planificación anticipada, una capacidad cognitiva que el cavernícola impulsivo del imaginario popular simplemente no podría ejercer. Planificar requiere representar el futuro, requiere modelar una secuencia de acciones antes de ejecutarla, requiere, en una palabra, pensamiento. Lo que la acumulación de esta evidencia dibuja no es el retrato de un ser caótico, sino el de un especialista que operaba en un nicho ecológico extremadamente competitivo, con un conjunto de estrategias que compensaban sus limitaciones físicas mediante ventajas cognitivas y sociales. Los grandes felinos tienen velocidad y colmillos. Las hienas tienen mandíbulas capaces de triturar hueso. Los buitres tienen el aparato digestivo más ácido del reino animal. Los homínidos no tenían ninguna de esas ventajas en grado comparable. Lo que tenían era la capacidad de cooperar a una escala que ningún otro depredador de la sabana igualaba.
y la capacidad de fabricar y usar herramientas que extendían sus capacidades físicas más allá de los límites de su biología. En términos evolutivos, eso no era una desventaja compensada, era una ventaja transformadora. Hay un detalle que los análisis de marcas óseas han revelado y que merece detenerse a contemplar con calma. En múltiples yacimientos del Pleistoceno temprano, los investigadores han encontrado huesos que presentan tanto marcas de dientes de carnívoro como marcas de herramientas líticas, y el análisis de la superposición entre unas y otras permite determinar quién llegó primero al cadáver. En Canberra South, en F.L.K. Finch, en Old Dubai Gorge y en varios sitios del lago Turkana, la evidencia muestra que en una proporción significativa de los casos, las marcas de herramientas preceden a las marcas de dientes de carnívoro. Los homínidos no eran los últimos en llegar, los que recogían sobras. Estaban llegando antes que los leones. Eso cambia todo lo que creíamos saber sobre su posición en el ecosistema y plantea una pregunta que el siguiente tramo de esta historia tendrá que responder. ¿Cómo exactamente lograban desplazar o anticiparse a los depredadores más letales de África para acceder a carne fresca en un mundo donde cada ventaja contaba y cada error podía ser el último? Hay un momento específico en la sabana africana que los investigadores han intentado reconstruir durante décadas y que ninguna simulación por computadora ni ningún experimento de arqueología conductual ha podido capturar del todo. Es el momento en que un grupo de homínidos detecta una presa o un cadáver fresco, evalúa el riesgo, toma una decisión colectiva y se moviliza con un propósito que todos los miembros del grupo comprenden sin necesidad de un lenguaje articulado complejo. No es un momento de furia ni de desesperación. Es un momento de cálculo, y entender ese cálculo, las variables que lo componen y las estrategias que lo guiaban, es entender por qué esos homínidos comían carne con regularidad suficiente para que esa dieta dejara huellas permanentes en su biología y en la biología de todos sus descendientes, incluidos nosotros. La primera variable del cálculo era la detección. Antes de obtener carne hay que localizarla, y en una sabana de horizontes amplios, con visibilidad variable según la estación, eso implicaba leer señales que la mayoría de nosotros ya no sabemos interpretar. El comportamiento de las aves carroñeras era una de las más fiables. Los buitres africanos pueden detectar un cadáver desde alturas de hasta kilómetros, y su descenso en espiral es visible desde distancias considerables para cualquier observador terrestre con la práctica adecuada. Los estudios etológicos con poblaciones de cazadores-recolectores actuales del este de África, particularmente los trabajos realizados con comunidades Hadza en Tanzania, publicados a lo largo de los años 90 y la primera década del 2000, documentan el uso sistemático de señales aviarias para localizar carroña, una práctica que casi con certeza tiene raíces profundas en el comportamiento homínido anterior. Ver el cielo no era contemplación, era prospección alimentaria. La segunda variable era la velocidad de acceso. Un cadáver en la sabana africana no permanece disponible durante mucho tiempo. Las hienas manchadas, que operan en clanes con estructuras sociales complejas y comunicación sofisticada, pueden consumir un animal de tamaño mediano con una rapidez que desafía la intuición, huesos incluidos. Los leones, aunque ceden la carroña a las hienas con más frecuencia de lo que el imaginario popular sugiere, son capaces de monopolizar un cadáver grande durante horas si el grupo es numeroso. En ese contexto competitivo,
La velocidad de llegada determinaba la calidad y cantidad de lo obtenido. Los homínidos que llegaban primero accedían a la carne fresca de las masas musculares principales. Los que llegaban después encontraban huesos con médula, que seguían siendo nutritivamente valiosos, pero requerían más procesamiento. Los que llegaban últimos encontraban poco más que fragmentos. La estrategia de acceso temprano que el registro fósil documenta en Canchera y en Olduvai no era audacia irracional, era optimización nutricional. La tercera variable, y la más compleja, era la gestión del riesgo depredatorio. Aproximarse a un cadáver donde un león o un grupo de hienas está comiendo activamente es una propuesta con una probabilidad de muerte que ningún individuo solo podría asumir de manera sostenible. Pero un grupo coordinado de homínidos bípedos, capaces de producir ruido intenso, de lanzar proyectiles con precisión razonable y de mantener formaciones que presentaban un frente visual intimidante, cambia la ecuación de manera significativa. Las investigaciones de Pat Shipman y de Manuel Domínguez Rodrigo sobre carroñeo activo en homínidos tempranos proponen que el acceso a cadáveres frescos antes que otros depredadores no requería necesariamente desplazar a un león establecido, sino anticiparse a él, llegar durante o inmediatamente después de la muerte del animal, en el intervalo entre la caza y la llegada masiva de carroñeros secundarios. Ese intervalo podía ser de minutos. Aprovecharlo requería coordinación, comunicación y una comprensión del comportamiento de otras especies que hoy llamaríamos teoría ecológica aplicada. Pero la obtención de carne no se limitaba al carroñeo, activo o pasivo. La evidencia de cacería directa en el registro fósil del Pleistoceno temprano es más difícil de establecer con certeza, porque las herramientas usadas para cazar dejan huellas distintas a las usadas para deshuesar, y la línea entre una muerte causada por homínidos y una muerte causada por otro depredador, seguida de acceso humano al cadáver, no siempre es discernible. Sin embargo, los yacimientos de Olorgesailie en Kenia, con sus extraordinarias concentraciones de herramientas achelenses y huesos de grandes herbívoros, datadas entre 1.200.000 y 490.000 años antes del presente, muestran patrones de representación esquelética, es decir, qué partes del cuerpo están presentes y cuáles ausentes, que son más consistentes con cacería y transporte selectivo que con carroñeo. Alguien eligió qué partes llevarse. Esa elección refleja conocimiento nutricional, planificación logística y capacidad de carga diferida. La selección de qué parte del animal priorizar era en sí misma una tecnología. No toda la carne es igual desde el punto de vista calórico y nutricional, y los homínidos que prosperaron fueron aquellos que aprendieron y transmitieron ese aprendizaje a identificar las fuentes de mayor densidad energética. La médula ósea ocupa un lugar central en esta jerarquía. Contenida en el interior de los huesos largos de animales grandes, la médula es extraordinariamente rica en grasas saturadas y monoinsaturadas, en colesterol y en calorías por gramo, con valores que los análisis nutricionales de médula de bóvidos actuales sitúan entre 500 y 600 calorías por cada 100 gramos. Para un homínido con un cerebro en expansión y unas demandas energéticas crecientes, la médula no era un subproducto del despiece. Era el objetivo principal, y extraerla de un hueso de fémur de hipopótamo requería una herramienta específica, una piedra percutora de peso y dureza adecuados, y el conocimiento de exactamente dónde y cómo golpear para fracturar el hueso sin destruir el contenido. Hay algo en todo esto
que el enfoque puramente técnico tiende a oscurecer. Y vale la pena nombrarlo directamente. Lo que estamos describiendo no es la actividad de individuos aislados, actuando por instinto. Es la actividad de grupos, con conocimiento compartido, con roles diferenciados, con alguna forma de comunicación que permitía coordinar la aproximación al cadáver, el despiece y el transporte. La carne que esos homínidos obtenían y consumían cruda no era solo combustible metabólico, era el eje alrededor del cual se organizaba una parte significativa de la vida social del grupo. ¿Quién obtenía qué? ¿Cómo se distribuía? ¿Quién procesaba y quién consumía? Esas decisiones implicaban relaciones, jerarquías y posiblemente reciprocidad. La carne cruda, antes del fuego y antes de la cocina, ya era cultura. Y esa cultura tenía sus propias tecnologías, sus propios conocimientos especializados y sus propias consecuencias biológicas, algunas de las cuales todavía llevamos escritas en el interior de nuestros cuerpos, de maneras que apenas estamos comenzando a descifrar. Si pudieras transportarte en el tiempo y examinar el interior del sistema digestivo de un Homo habilis de hace 2 millones de años, encontrarías algo que reconocerías en sus líneas generales, pero que en sus detalles funcionales sería notablemente diferente a lo que llevas dentro de ti en este momento. El intestino delgado tendría proporciones similares. El estómago estaría en el lugar esperado. Pero el ambiente químico de ese estómago, la composición del microbioma que habitaba ese intestino, y ciertos parámetros de la respuesta inmune de esa mucosa gastrointestinal habrían estado calibrados para un mundo donde la carne cruda, en distintos estados de frescura, era una entrada regular y no una excepción peligrosa. No estamos hablando de una diferencia cosmética, estamos hablando de adaptaciones funcionales profundas que la revolución del fuego y la cocción sistemática comenzó a desmantelar hace relativamente poco tiempo en términos evolutivos, y cuyas huellas, tanto las que conservamos como las que hemos perdido, son legibles si sabemos dónde buscar. El parámetro más inmediatamente revelador es la acidez gástrica. El estómago humano moderno produce ácido clorhídrico hasta alcanzar un pH en ayunas que oscila entre 1.5 y 3.5, valores que sitúan al Homo sapiens en una categoría inesperada cuando se compara con otros mamíferos. Un estudio comparativo, publicado en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society en 2015, que analizó la acidez gástrica de más de 68 especies de vertebrados, encontró que los humanos tenemos niveles de acidez comparables a los de carroñeros obligados, como el buitre leonado y la hiena manchada, y significativamente más altos que los de otros primates omnívoros, como los chimpancés o los babuinos. Esa acidez extrema no es gratuita metabólicamente. Producir y mantener un ambiente tan corrosivo tiene un costo energético real. La evolución no mantiene rasgos costosos sin un beneficio compensatorio. El beneficio, en este caso, es la capacidad de destruir patógenos bacterianos presentes en carne cruda o parcialmente descompuesta, con una eficiencia que otros primates simplemente no poseen en el mismo grado. La implicación es directa y algo incómoda para nuestra autoimagen de cocineros por naturaleza. Llevamos en el estómago la firma química de cientos de miles de generaciones que consumieron carne sin cocinar, carne que en muchos casos no era fresca en el sentido moderno del término. Esa firma no desapareció con la adopción del fuego, porque la evolución no opera en escalas de tiempo que hacen que 100.000 años sean un período relativamente corto para reconfigurar completamente un rasgo fisiológico fundamental. Lo que sí ha ocurrido,
y la evidencia clínica y microbiológica de las últimas décadas lo documenta con creciente detalle, es que el microbioma intestinal humano, esa comunidad de billones de microorganismos que habita nuestro intestino grueso y que cumple funciones inmunes, metabólicas y neurológicas críticas, ha experimentado una transformación significativa con la dieta cocinada y especialmente con la dieta industrial moderna, perdiendo diversidad microbiana que las poblaciones de cazadores-recolectores actuales todavía conservan y que presumiblemente nuestros ancestros precocineros poseían en mayor medida aún. Pero la adaptación al consumo de carne cruda no se limitaba al sistema digestivo. La dentición de los homínidos del Plioceno tardío y el Pleistoceno temprano presenta características que los paleoantropólogos han debatido durante décadas en términos de dieta. Los Australopithecus tenían molares grandes con esmalte grueso, rasgos que durante mucho tiempo se interpretaron como adaptaciones al consumo de materiales vegetales duros, como semillas y tubérculos. Pero el análisis de microfósiles atrapados en el sarro dental de especímenes de Australopithecus sediba encontrados en Malapa, Sudáfrica, publicado en 2012, reveló una dieta que incluía materiales de corteza de árbol, hojas y tejidos vegetales estructuralmente complejos, pero también evidencia compatible con consumo de proteína animal. El esmalte grueso no excluye la carne, protege contra el desgaste abrasivo de dietas mixtas y duras, y la carne cruda con su tejido conectivo resistente y sus fragmentos óseos ocasionales generaría exactamente ese tipo de desgaste. Hay un aspecto de la biología de la digestión de proteína animal cruda que resulta particularmente fascinante cuando se examina en detalle. Las proteínas de la carne cocinada están desnaturalizadas. Sus estructuras tridimensionales han sido desplegadas por el calor, lo que las hace más accesibles a las enzimas digestivas y acelera su absorción. La carne cruda contiene proteínas en su configuración nativa, más compacta y estructuralmente resistente a la digestión enzimática. Eso significa que el mismo trozo de músculo de cebra genera menos aminoácidos absorbibles en un intestino humano moderno si se consume crudo que si se consume cocinado. Una diferencia que los estudios de Richard Wrangham y su equipo de la Universidad de Harvard estiman en un porcentaje significativo de la energía total disponible. Pero ese déficit de eficiencia en un individuo moderno no necesariamente refleja lo que ocurría en un sistema digestivo que no había sido reformateado por cientos de miles de años de cocción, con una flora microbiana diferente, una producción enzimática diferente y posiblemente una motilidad intestinal calibrada para tiempos de tránsito distintos. La longitud relativa del intestino es otro marcador de esta historia. Los humanos tenemos un intestino relativamente corto comparado con otros primates de tamaño similar, especialmente en lo que respecta al intestino grueso, donde ocurre la fermentación de materiales vegetales complejos. Los gorilas, que consumen dietas predominantemente vegetales, tienen intestinos gruesos proporcionalmente mucho más largos que los nuestros. Esa reducción en la longitud del intestino grueso humano que Wrangham y Leslie Aiello articularon en su hipótesis del tejido costoso a finales de los años 90 libera energía que puede ser redirigida a otros órganos metabólicamente demandantes, concretamente el cerebro. La dieta rica en proteína animal de alta densidad calórica, incluyendo carne y médula cruda, habría permitido sostener esa reducción intestinal sin comprometer el aporte nutricional total.
creando un círculo de retroalimentación entre dieta cárnica, reducción digestiva y expansión cerebral, que es uno de los ejes más importantes de la evolución del género Homo. El cuerpo, en otras palabras, no era simplemente el recipiente pasivo de una dieta. Era el registro activo y en transformación permanente de cada decisión alimentaria que las generaciones anteriores habían tomado, acumulando adaptaciones que hacían la siguiente generación más capaz de aprovechar el mismo recurso con mayor eficiencia. Antes del fuego, el laboratorio más sofisticado disponible para procesar carne animal no estaba hecho de piedra ni de madera. Estaba hecho de tejido vivo y llevaba millones de años perfeccionándose en silencio. Existe un sesgo profundo en la manera en que interpretamos el registro arqueológico del Pleistoceno temprano, y ese sesgo ha distorsionado durante décadas nuestra comprensión de lo que esos homínidos eran capaces de hacer con la carne que obtenían. El sesgo es simple. Solo podemos ver lo que se conserva. La piedra se conserva durante millones de años. El hueso, en condiciones favorables, también. Pero la madera se pudre, el cuero se desintegra, las fibras vegetales desaparecen, y los procesos que no dejan marcas físicas duraderas en materiales mineralizados son arqueológicamente invisibles a menos que busquemos sus efectos indirectos con métodos que la disciplina ha tardado en desarrollar. Lo que eso significa, en términos prácticos, es que hemos construido nuestra imagen de la tecnología homínida previa al fuego casi exclusivamente sobre la base de herramientas de piedra, ignorando por defecto metodológico todo un universo de técnicas que operaban sobre la carne misma antes de que llegara al estómago. Esas técnicas existían. Sus efectos son reconstruibles. Y cuando se reconstruyen, la imagen que emerge es la de una sofisticación que el término simple de carroñeo crudo no comienza a capturar. El machacado mecánico es la primera y más evidente de esas técnicas, y la que deja la huella más legible en el registro fósil. Una lasca de sílex bien producida tiene un filo que puede alcanzar un ángulo de corte de 20 grados y una agudeza que, medida en términos de radio de curvatura del filo, supera la de muchos cuchillos de acero modernos. Con esa herramienta, un homínido podía no solo separar carne del hueso, sino reducirla mecánicamente, cortarla en fragmentos pequeños, eliminar tejido conectivo resistente y seccionar fibras musculares en orientaciones que aumentaban la superficie de contacto con los jugos digestivos. Los experimentos de arqueología conductual, realizados por grupos de investigación en universidades europeas y norteamericanas durante los años 90 y la primera década del 2000, demostraron que el procesamiento mecánico con herramientas líticas de carne cruda aumentaba su digestibilidad mensurable en sujetos humanos modernos en porcentajes que oscilaban entre el 12 y el 25%, dependiendo del corte y la especie animal. Eso no es un detalle menor. En un contexto de escasez calórica, donde cada kilocaloría adicional podía marcar la diferencia entre sobrevivir la estación seca o no hacerlo, un aumento del 20% en la energía extraíble de un recurso alimentario es una ventaja adaptativa de primer orden. Pero el machacado no se limitaba a la carne muscular. Los huesos largos de animales grandes contienen médula, como ya hemos explorado, pero también contienen grasa en su superficie externa, en forma de periósteo, y los huesos esponjosos de las vértebras y las costillas contienen lípidos distribuidos en una estructura trabecular que solo se libera con fragmentación mecánica.
Los experimentos de Brianna Poviner en el Instituto Smithsoniano, que compararon los patrones de fractura en huesos de fauna africana actual con los patrones documentados en yacimientos del Pleistoceno temprano, encontraron correspondencias sistemáticas que indican técnicas de fractura repetidas y estandarizadas, no golpes aleatorios, sino secuencias aprendidas y replicables de impactos en puntos anatómicamente específicos del hueso que maximizaban el acceso al contenido interno con el mínimo número de golpes necesarios. Eso es eficiencia. Eso es conocimiento técnico transmitido. Eso es, en su dimensión más fundamental, educación. El secado es la segunda gran tecnología invisible. La carne expuesta al sol y al viento en condiciones de baja humedad pierde agua con rapidez, y esa pérdida de agua tiene consecuencias que van mucho más allá de la simple conservación. La deshidratación concentra proteínas y grasas, aumentando la densidad calórica por unidad de peso. Reduce la actividad del agua disponible para el crecimiento bacteriano, inhibiendo la proliferación de patógenos sin necesidad de calor. Y produce cambios químicos en la superficie de la carne, una ligera oxidación lipídica y una concentración de aminoácidos libres que modifican su perfil de digestibilidad, de maneras que los estudios de ciencia de alimentos han comenzado a caracterizar con mayor precisión en las últimas 2 décadas. No tenemos evidencia directa de que los homínidos del Pleistoceno temprano secaran carne de manera deliberada, pero la evidencia indirecta es sugerente. Los patrones de transporte selectivo de carne documentados en varios yacimientos implican que los homínidos llevaban porciones a localizaciones específicas y las consumían en momentos posteriores a la obtención. Un intervalo de tiempo entre obtención y consumo en condiciones de sabana africana, con temperaturas que superan los 35 grados y humedad relativa que puede caer por debajo del 20% durante la estación seca, produciría automáticamente cierto grado de secado superficial, incluso sin ninguna intención explícita de conservar. La fermentación es la tercera tecnología, la más especulativa en términos de evidencia directa y la más fascinante en términos de implicaciones. La fermentación es, en esencia, la utilización de microorganismos, principalmente bacterias lácticas y levaduras, para transformar químicamente un sustrato alimentario, de maneras que pueden aumentar su digestibilidad, neutralizar ciertos compuestos tóxicos y modificar su perfil de patógenos. Los humanos modernos fermentan alimentos en todas las culturas del planeta, desde el kimchi coreano hasta el queso europeo, desde el injera etíope hasta el surströmming escandinavo. La pregunta relevante no es si los homínidos precocineros conocían la fermentación como concepto, sino si la exposición accidental a carne en distintos estados de transformación microbiana era parte regular de su experiencia alimentaria, y si sus cuerpos habían desarrollado tolerancias y capacidades para aprovechar esos estados en lugar de ser destruidos por ellos. La acidez gástrica extrema que mencionamos anteriormente es parte de la respuesta, pero hay más. Las poblaciones de cazadores-recolectores actuales que han sido estudiadas etnográficamente en África, el Ártico y Sudamérica, consumen regularmente carne y pescado en estados que los estándares sanitarios modernos clasificarían como contaminación severa, y lo hacen no solo sin consecuencias patológicas graves, sino con beneficios nutricionales documentados derivados de la predigestión microbiana de proteínas complejas.
Lo que resulta verdaderamente revelador cuando se integran estas tres tecnologías, el machacado, el secado y la fermentación accidental, es que cada una de ellas opera como una forma de cocción sin calor. Cada una de ellas hace fuera del cuerpo parte del trabajo que el sistema digestivo tendría que hacer dentro. Cada una de ellas aumenta la cantidad de energía y nutrientes que el homínido puede extraer de un recurso que, consumido sin procesamiento alguno en estado fresco, ya era nutricionalmente valioso, pero no aprovechado en su totalidad. Y las tres se potencian mutuamente. La carne machacada se seca más rápido porque tiene mayor superficie expuesta, y la carne parcialmente seca experimenta una fermentación de características diferentes a la carne húmeda, con predominio de bacterias lácticas sobre bacterias proteolíticas potencialmente patógenas. No estamos describiendo técnicas independientes. Estamos describiendo un sistema integrado de procesamiento de alimentos sin fuego que esos homínidos no diseñaron conscientemente en un momento de genialidad individual, sino que fueron seleccionando y refinando a lo largo de generaciones, porque los individuos que lo aplicaban con mayor eficiencia sobrevivían mejor, se reproducían más y transmitían tanto sus genes como sus conocimientos a la siguiente generación. Antes de la primera llama controlada, ya existía una gastronomía. Era invisible, era silenciosa y era extraordinariamente efectiva. Hay una pregunta que la paleoantropología lleva décadas intentando responder con precisión creciente y que conecta todo lo que hemos explorado con el mundo que habitamos hoy. La pregunta no es sólo cómo sobrevivían esos homínidos comiendo carne cruda. Es qué hizo esa dieta con ellos a lo largo del tiempo. Qué transformaciones irreversibles desencadenó en su biología, en su neurología y en su organización social. Y en qué medida esas transformaciones son las mismas que nos convirtieron, eventualmente, en la especie que construyó ciudades, escribió sinfonías y envió máquinas a otros planetas. La respuesta que la genética, la neurociencia comparada y la arqueología cognitiva están construyendo de manera convergente es al mismo tiempo más simple y más profunda de lo que cualquier teoría de un solo factor podría capturar. La carne cruda no fue el único motor de la evolución humana, pero fue uno de sus combustibles fundamentales, y sus huellas están escritas en nosotros con una permanencia que ninguna revolución cultural ha podido borrar completamente. El cerebro humano es el órgano más costoso del cuerpo en términos metabólicos. Representa aproximadamente el 2% de la masa corporal total de un adulto moderno, pero consume entre el 20 y el 25% de la energía total que el organismo utiliza en reposo. Ese desequilibrio entre tamaño y consumo no tiene equivalente en ningún otro órgano ni en ningún otro mamífero en proporciones comparables. Sostenerlo requiere un suministro constante y abundante de glucosa y cuerpos cetónicos, los cuales se derivan en parte significativa del metabolismo de grasas animales de alta densidad, exactamente el tipo de grasas que la médula ósea y el tejido cerebral de grandes herbívoros proporcionan en concentraciones que ningún alimento vegetal disponible en la sabana africana podía igualar. La hipótesis del tejido costoso, propuesta por Leslie Aiello y Peter Wheeler en 1995, articuló la compensación metabólica entre intestino y cerebro que la dieta cárnica habría permitido, pero las implicaciones de esa hipótesis van más allá de la simple aritmética calórica. Un cerebro más grande no solo procesa más información, genera nuevas capacidades emergentes
que no estaban presentes en la versión anterior, más pequeña, del mismo sistema. Entre esas capacidades emergentes, la más relevante para nuestra historia es la teoría de la mente, la capacidad de modelar los estados mentales de otros individuos, de inferir sus intenciones, anticipar sus acciones y ajustar el propio comportamiento en consecuencia. Esta capacidad, que los primates no humanos poseen en formas rudimentarias, pero que en Homo sapiens alcanza una sofisticación sin paralelo en el reino animal, es el fundamento neurológico de la cooperación compleja. Y la cooperación compleja, como hemos visto a lo largo de estos capítulos, era precisamente la ventaja competitiva central que permitía a los homínidos acceder a carne de manera regular en un ecosistema donde todos los demás competidores los superaban en capacidades físicas individuales. Existe una circularidad fascinante en esta relación. La carne financió el cerebro, que permitió la cooperación, que permitió obtener más carne, que financió más cerebro. No es un círculo vicioso, sino una espiral ascendente. Y su primer giro comenzó mucho antes del fuego. La genómica comparativa ha comenzado a revelar las marcas moleculares de esa historia con una resolución que hace una década habría parecido imposible. El gen AMI1, que codifica la amilasa salival y cuya duplicación en el linaje humano aumentó la capacidad de digerir almidones, se ha estudiado extensamente como marcador de la transición hacia dietas con mayor componente vegetal en períodos más recientes. Pero igualmente reveladoras son las variaciones en genes relacionados con el metabolismo lipídico, particularmente en las familias génicas FATs, que codifican enzimas clave en el procesamiento de ácidos grasos de cadena larga, como el DHA y el ácido araquidónico, los mismos ácidos grasos que son componentes estructurales críticos del tejido nervioso y que se encuentran en alta concentración precisamente en el cerebro y la médula ósea de los animales que esos homínidos procesaban. Las poblaciones humanas modernas muestran variantes en estos genes que reflejan historias dietéticas diferentes, con poblaciones de larga tradición costera o cazadora, presentando variantes que optimizan el procesamiento de grasas animales de manera notablemente diferente a poblaciones de tradición agrícola reciente. La dieta de nuestros ancestros precocineros no solo los transformó a ellos, dejó variantes génicas en la reserva evolutiva de la especie que todavía segregan entre las poblaciones humanas actuales. Pero quizás la herencia más significativa de aquellos siglos de carne cruda no es bioquímica ni genómica, es conductual y social. Los patrones de cooperación en la obtención y distribución de alimentos, la división de funciones dentro del grupo, la transmisión de conocimiento técnico de generación en generación y la capacidad de mantener relaciones de reciprocidad diferida, es decir, de ayudarte hoy con la expectativa de que me ayudarás en el futuro, son todos comportamientos que la teoría evolutiva vincula con presiones selectivas asociadas a la obtención cooperativa de recursos alimentarios de alto valor. La carne animal, densa en calorías, difícil de obtener individualmente y perecedera de manera que favorece el consumo compartido inmediato sobre la acumulación individual, es precisamente el tipo de recurso que la teoría predice que debería generar presión selectiva hacia la cooperación y el intercambio. Lo que estamos describiendo en última instancia es que los fundamentos neurológicos y conductuales de la civilización humana, la capacidad de cooperar a escala, de transmitir conocimiento acumulado, de planificar en horizontes temporales que van más allá del día presente,
tienen raíces que se hunden en las praderas del Plioceno africano, en grupos de homínidos hambrientos, organizándose para acceder a recursos que ninguno de ellos podría obtener solo. Hoy comes carne cocinada. La pones en una sartén, en un horno, en una parrilla, y el fuego hace en segundos lo que durante millones de años tu linaje tuvo que hacer de otras maneras. Pero la próxima vez que lo hagas, considera lo que esa carne representa en términos de historia profunda. Cada adaptación de tu estómago extraordinariamente ácido, cada variante en tus genes de metabolismo lipídico, cada capacidad de tu cerebro para modelar la mente de otra persona y coordinar una acción conjunta, lleva la marca de generaciones que no tuvieron fuego y que sobrevivieron de todas formas. Sobrevivieron porque aprendieron a leer el vuelo de los buitres. Sobrevivieron porque desarrollaron herramientas que extendían sus cuerpos más allá de sus límites biológicos. Sobrevivieron porque encontraron en la cooperación una fuerza que ningún individuo podía replicar solo. Construyeron tecnología sin dejar nombre. Transmitieron conocimiento sin escribir palabras. Alimentaron cerebros que eventualmente producirían el lenguaje, el arte, la ciencia y esta misma historia que ahora escuchas. La restricción no los detuvo, los esculpió. Y lo que esculpió en ellos vive todavía, silencioso y persistente, en cada uno de nosotros.